Parmenas Radio presenta Línea de Tiempo. Estamos en su programa Línea del Tiempo. Sintonízanos en parmenasradio.org. Su servidor, el padre José Luis Bautista González. El próximo día 8 de marzo, desde hace algunas décadas, se celebra a nivel internacional el Día Internacional de la Mujer. Ciertamente, a lo largo de los diversos países hay diversas connotaciones de cómo tendría que celebrarse o conmemorarse esta fiesta. Pero más que conmemorarse, tendría que celebrarse, amén de la situación antropológica que vive la mujer en los diversos países del mundo. No es lo mismo la mujer en los países latinoamericanos que en Europa o que en los países asiáticos o africanos o que en la vivencia musulmana, judía o católica. Pero yo me quiero remitir en esta línea del tiempo a una expresión profunda que van a desarrollar en la antropología teológica y, por qué no decirlo así, filosófica, dos grandes teólogos europeos que escribieron un libro en la editorial Herder que se llama La creación, el mundo creación de Dios. Y me refiero a los teólogos Auer y Ratzinger. Ellos examinan un relato arcaico del libro del Génesis. Recuerden que hay dos relatos de creación del ser humano en Génesis. Uno de extracción yavista y otra de tradición sacerdotal. La yavista estará en el 2.24 y la sacerdotal en el 1.27. Pero en ambos hay connotaciones significativas, creo yo, para hablar de los homínidos, para hablar de los hombres que se diferencian entre varón y mujer con características propias. Si ustedes recuerdan el capítulo 1, versículo 27 de Génesis, en la sabiduría de hace cerca de 29 siglos, existe este componente de fe, porque recuerden que Génesis explica el origen del mundo, del hombre, del mal y del pecado a través de la fe, a través del Midrash, que es un género literario, y antropomorfiza las acciones de Dios. Le dan forma humana, le dan figura humana. Y ustedes recordarán que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué significa hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza? Se entiende que la reflexión de hace cerca de 30 siglos, los teólogos judaicos empezaron a deducir que de todo el plan creador, cielos, tierra, noche, día, animales, el ser que sobresalía sobre toda la creación era el ser humano. Porque, como decía Boecio, ¿cómo define a la persona? Ser individual de naturaleza racional. Todos somos individuales. No hay un ser humano igual al otro. Todos tenemos diferencias cromosómicas desde el inicio, desde que estamos en el seno materno, porque ahí se formó la vida. Y la vida se diferencia entre varón XY y mujer XX. Cada quien con sus distintos componentes y con sus diferencias.
pero es un ser que tiene inteligencia, naturaleza racional. A veces hoy en la vida que nos toca vivir, a veces he escuchado en la palestra radiofónica que los perros y los gatos son inteligentes y dicen que tienen razón, pero pues no es así. Recordemos los experimentos de Pavlov y de Skinner. Los animalitos aprenden por otra forma. Si no, un perro no se cruzaría una calle en el periférico para que lo atropellen, si fueran seres inteligentes, ¿no? Se les puede amaestrar, se les puede domesticar, pero la gran diferencia que tiene con todos los seres del mundo es que nosotros, se entiende, comunicamos ideas, comunicamos pensamientos, construimos diálogo, porque se entiende, somos seres de razón. Los que hablamos por radio transmitimos ideas, transmitimos contenidos, y puedo pensar en Radio Parmenas, no sé si vamos en el 5º aniversario o en el 6º, pues aquí todos los que hablamos es porque transmitimos ideas. 6º aniversario, transmitimos ideas de derecho, de literatura, de filosofía, de historia, de teología. Es un espacio abierto a la cultura, ¿no? Bueno, pero esta expresión tiene un cargado contenido teológico, porque desde que el ser humano tiene conciencia de sí, se pregunta, ¿de dónde vengo? ¿Cuál es mi misión en la tierra? ¿Por qué el ser humano sufre? ¿Y qué hay después de la muerte? Bajo este contexto, esta expresión parte de una seria reflexión para que a través de una respuesta objetiva se pueda llegar a una conclusión. ¿De dónde vengo? Vengo de Dios, vengo como hechura de Dios, vengo como creación de Dios. Pero no solamente eso, sino la diferencia del ser humano con las demás criaturas, sin caer en un panteísmo, es que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos quiso perfectos. Por eso, si ustedes se acuerdan del Salmo 8, Señor, yo me pregunto, ¿qué es el ser humano que le has dado tanto poder? Y Dios nos ha dado mucho poder. ¿Y qué hemos hecho con este poder? Bueno, pero vuelvo al punto inicial. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y Dios los hizo varón y mujer. A través de esta expresión de hace cerca de 30 siglos, el autor sagrado está considerando el plan de Dios en el mundo. A través de la raza de los homínidos, del hombre que se perpetúa en tiempo y espacio y que se les denomina varón y mujer, con sus igualdades, pero sus diferencias. ¿Cuál es la igualdad? Que somos hijos de Dios, que somos iguales, pero somos diferentes. Diferentes físicamente, diferentes en el plan de Dios. Y yo creo que ese es el lugar que todos tenemos dentro de la historia, dentro de la civilización, dentro de la cultura y dentro del mundo. Pero claro, más adelante, también como expresión de la fe,
después de la caída, habrá dos sentencias para el hombre y para la mujer, que insisto, son cuestiones culturales, para explicar por qué en aquel tiempo el hombre trabajaba afuera y la mujer se quedaba en casa trabajando. ¿Cuáles son esas sentencias que también son simbólicas y metafóricas? El hombre trabajará, se fatigará y sudará por el trabajo. Y la mujer parirá con dolor y tendrá una atracción hacia el hombre, una atracción que le domina. Insisto, esta es explicación a partir de la fe. Ya dentro de las culturas, cada cultura ha creado diversas expectativas tanto para el varón como la mujer. Sabemos que en la cultura judaica, y ahí pueden leer Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Vaux o Jerusalén en tiempos de Jesús de Joaquín Jeremías, ahí podemos ver cómo ciertamente en la cultura judía la mujer no tenía derechos. Pero esto no es dentro del plan de Dios. Esto lo hicieron las culturas en la libertad del hombre y en el abuso al derecho de la mujer. En la cultura judaica, pues no había derechos en la mujer, no había derechos en los niños. Lo mismo en la cultura musulmana. Cuando se quiere criticar a la cultura católica por esto yo creo que es inadmisible. Si nosotros consideramos en la fe católica el lugar de la mujer, yo creo que el lugar de la mujer es preponderante, grandioso. La mujer ocupa un lugar decisivo en la historia. Si nosotros recordamos, y ese también es un vericueto donde se ataca a la iglesia y donde se dice por qué la mujer no ocupa un papel importante en la iglesia, por qué no es sacerdotisa. Culturalmente, Mateo 26, 26, 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26, en la cena de Jesús solamente estaban 12 hombres. Al final Jesús corrió a Judas y se quedaron solamente 11. Y de esos 11 hombres, ellos fueron a quien Jesús les dio la potestad de poder hacer memorial la Eucaristía. Claro, si alguno dice, oiga, pero Don Brown en su mentado Código Da Vinci decía que en la cena estaba María Magdala, la mujer que tiene, el hombre que tiene mucho cabello. Ese era Juan. Y claro, yo estoy hablando de historias serias. Si alguien sale con Don Brown, es como creer en Pepita, Lorenzo y Pepito, la pequeña Lulú. Si alguien sale en historia con los cuentos de Don Brown, que se parecen hasta a los políticos, que Don Brown en su Código Da Vinci mintió, pues indudablemente no llegaremos a un buen diálogo constructivo. Pero, volviendo al relato de los evangelios, ¿qué papel le dio el Señor a la mujer? Si ustedes recuerdan, San Agustín le llama a María Magdala, le llama apóstol de los apóstoles. ¿Quién tuvo la dicha? No fue Pedro, no fue Juan, no fue Santiago. ¿Quién tuvo la dicha de ver a Jesús resucitado? María Magdala.
¿Y quién tuvo la prueba tan dura de contemplar a Jesús crucificado? Porque estaban junto a él, fue María Magdala. No sé si a María Magdala se le habrá caído sangre de la cruz de Jesús. Y por eso estaba llorando aquel domingo 9 de abril del año 30, porque amaba profundamente a Jesús como profeta, como Señor, como Dios. Y a quien se aparece primero es a una mujer. Si algunas feministas pudieran estudiar un poquito más la Sagrada Escritura, pues la verdad se retractarían de algunas acusaciones falsas que dicen de nuestra iglesia. A María Magdala le da el título de catequista, de evangelizadora. Es María Magdala una mujer querigmática, una mujer que anuncia que ha contemplado al Señor resucitado y que ella tiene que ser garantía para que sus apóstoles crean. Ve y confirma a mis hermanos y diles que voy para allá. Esa es la noble tarea. Piensen ustedes, ¿quiénes son nuestras mejores catequistas en todas las parroquias del mundo? Las mujeres. ¿Quiénes están en equipos litúrgicos, en coros, en movimientos? Las mujeres. ¿Quiénes asisten más a nuestras misas? Madres, esposas, hijas, hermanas, nueras, cuñadas, viudas y suegras. ¿Quiénes tienen mayor disposición para ayudar económicamente a la iglesia? Las mujeres. Entonces, dirían los merolicos de los antiguos mercados, que no me digan, que no me cuenten. Que no le cuenten a las mujeres que la iglesia las ha tenido relegadas. Pero yo creo, y ahí puedo pasar a un segundo punto, que a veces una actitud beligerante de algún grupo de feministas, yo creo que se debe a algunas falsas ideologías del siglo XX. Recuerden la diferencia entre filosofía e ideología. La filosofía es la construcción de un pensamiento ordenado. Yo creo que hasta Hegel. No, hay autores excelentes en el siglo XX. Puedo pensar en Heidegger o en Schopenhauer. Bueno, pero ¿qué son las ideologías? Las ideologías son soluciones, entre comillas, sencillas a problemas difíciles. Pueden pensar en el comunismo, en el Manifiesto Comunista y en el Capital de Engels y Marx. El problema para ellos es la burguesía. Hay que acabar con la burguesía. Y hay que elevar al proletariado. Ante un problema difícil, hubo una solución devastadora. Y en 1989, cuando vimos la caída del muro de Berlín, antecedida por la perestroika, pues vimos tristemente que esa no fue la solución, que los dirigentes comunistas y socialistas vivían en la opulencia, en la riqueza, como si fueran capitalistas. Y lo demuestra la historia. Claro, hay autores que dicen que cuando cae el comunismo ha acabado todo. No, es una ideología errónea, como también es el capitalismo. Y yo creo que hay por ahí una película de Charles Chaplin que criticaba el capitalismo con tiempos modernos. La máquina va a sustituir al hombre.
Pero también criticó el fascismo en esa película que tendríamos que ver antes de morir, de 1940, El Gran Dictador, en especial aquel discurso que hace Chaplin, aún Chaplin hablando de Jesús en ese discurso. Son películas que tendríamos que ver, no que hoy quieren ver el Cónclave, El crimen del padre Amaro, películas, La ley de Herodes, películas terribles que hay, desnudan lo que es México, pero nadie más ahorita con la descomposición del Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo tendrá abogados, jueces, magistrados y ministros a modo. Volveremos a tiempos de Plutarco Elías Calles y de Álvaro Obregón. Bueno, pero vuelvo al punto inicial. Piensen en la mujer de Jean-Paul Sartre, Simone Beauvoir. Ella dice, el problema son los sexos. Hay que acabar con los sexos. Y en su famoso libro, ella dice una torpeza, que hoy muchas mujeres lo han creído. Yo digo que es una torpeza en contra del dato científico, porque cuando los papás van a un quirófano y la mujer entra embarazada casi a los 9 meses, que se le está rompiendo la fuente, ¿cuál es la pregunta de papá y de mamá? Si es que no hubo un ultrasonido. ¿Cómo nacerá nuestro hijo? ¿Cómo nacerá nuestra hija? Porque desde el 3er mes se puede ver en esto si es niño o es niña. Tan sencillo que hoy se ha complicado. ¿Cómo es que la mujer se construye mujer y no el hombre se construye como hombre? Con el respeto de Simone Beauvoir, estaba equivocada. Porque entonces podríamos decir el mismo juicio. La mujer no nace mujer, se construye mujer. El hombre no nace hombre, se construye hombre. Indudablemente no. Un científico, un pediatra, un ginecólogo, pues nos da el dato científico que a través de la unión de los cromosomas masculino y femenino nos hacemos niño o niña, hombre y mujer. El problema no es la lucha entre hombre y mujer como hoy se pretende. ¿Por qué se dice feminicidio y por qué no se dice, recordando a Tres Patines, homicidio? Porque si al final, como plantean equivocadamente, todos somos iguales, pues en México matan más a hombres que a mujeres. ¿O acaso el dolor no será el mismo? ¿Acaso el sufrimiento no es el mismo? Pues yo creo que sí. A veces se jala agua para el molino de un lado y no del otro lado. Lo que pretenden algunas feministas hoy es que seamos enemigos el hombre y la mujer. Es que en esta marcha no queremos hombres. Pues que yo sepa, la Constitución dice que todos podemos caminar en el territorio libremente, porque somos mexicanos. Y esto tristemente viene a polarizar todo. Hay lucha entre ricos y pobres, entre pobres y fifís, entre negros y blancos, entre empresarios y campesinos, entre partidos políticos. Ahora, anuar esta división y a esta polarización que hay en México, que el hombre y la mujer sean enemigos, por favor, ¿qué logran con eso? ¿O qué logramos con eso? Hay un documento que algún día los grupos feministas que se llama La colaboración en la iglesia del hombre y de la mujer. El hombre y la mujer no somos enemigos. Y no partamos equivocadamente con
errores de generalización. ¿Por qué? Porque todos nosotros nacimos de una mujer. Todos tenemos hermanas. Todos tenemos sobrinas, cuñadas, y los que se casaron tienen esposa e hijas. Yo creo que no se debe de caer el 8 de marzo en un error de polarización, en un error de generalización, porque al fin y al cabo, los que construimos esta gran nación mexicana somos hombres y mujeres que intentamos ver por el bien común. Ciertamente nos duelen tantas muertes de mujeres violentamente, pero yo me pregunto, ¿por qué pinturrejear la catedral? ¿Qué culpa tiene la catedral? La exigencia tiene que ser para ministerios públicos, para jueces y para policías. ¿Qué tiene que ver la iglesia? ¿O acaso censuran a la iglesia porque la iglesia considera que el aborto es un crimen nefasto? Pues yo creo que sí. Si ustedes ven el grito desesperado del doctor Bernard Nathanson, donde explica con detalle qué es un aborto más que suspensión del embarazo, pues es un crimen nefasto, porque la criatura, el bebito, tiene 3 meses y le machacan los pies, le machacan los brazos, le machacan el estómago. ¿Eso qué es? Así como en Puebla la violencia imperado, donde encuentran encajuelados, desmembrados, pues así hacen con un bebé. Y tristemente, en varios estados, nuestro Congreso anterior despenalizó el aborto por cuestiones electorales. Pero como lo he dicho, quien despenalizó el aborto, pues está excomulgado. No puede comulgar hasta que diga públicamente: me arrepentí de haber emitido un voto. Por eso, pensemos finalmente en que este 8 de marzo, sí, unamos nuestra voz a la de las mujeres, pero con objetividad, con claridad, con visión clara. Pero no pensando equivocadamente que somos enemigos. Somos constructores en la línea del tiempo, creo yo, de un México que consideraríamos mejor, pero no bajo el influjo de la violencia, del narcotráfico, de la impunidad y de la corrupción, que no está solo en el Poder Judicial. La corrupción está en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo. La corrupción está en instituciones académicas, deportivas, está en algunos empresarios y aún en algunas iglesias. Pues felicidades a todas las mujeres el día 8 de marzo. Muchas gracias. Parmenas Radio.